Recordemos que estamos en un año de compartir, ¿sí? Lo que hemos hablado, hoy siempre es una oportunidad para compartir. Uy, van a hacer un cambio aquí. Bueno, ya, listo. Es un tiempo de compartir, ¿sí? Y la frase, ¿cierto?, que el Señor nos ha entregado, que está en la Escritura, cuando Pedro y Juan, este hombre, ¿cierto?, con el problema lisiado que se sentaba en la puerta en el templo de Jerusalén, le pide que le den algo para comer de dinero. Y ellos dicen, no tengo oro ni plata en este momento, pero lo que tengo, doy, ¿sí? Y en el nombre de Jesús, levántate, y lo sanan. Entonces es una temporada de estar dando, hoy y siempre, de lo que el Señor nos ha entregado. Sea como sea eso, llámense recursos materiales, espirituales, emocionales, el poder compartir con el que lo necesita a nuestro alrededor. Amén. Vamos a entrar hoy a un tema que es, Cristo es digno de recibir la sabiduría. Cristo es digno de recibir la sabiduría. Eso está en Apocalipsis, ya lo vamos a ver. Hemos venido hablando en estos ya 3 años acerca de unas listas de 7 que hay en la Biblia. Entonces resulta que en la Biblia hay varias listas de 7 cosas. Por ejemplo, están las 7 cosas que Dios aborrece, que están en Proverbios, están los 7 días de la creación, están las 7 cosas que Cristo es digno de recibir, según Apocalipsis, están las 7 iglesias del Apocalipsis, están los 7 espíritus de Dios, que son manifestaciones de ese espíritu de Dios, están las 7 fiestas anuales que el Señor da en la Escritura, en Levítico 23, y están 7 naciones a conquistar, que le dice el Señor a los israelitas en el desierto, que van a tener que conquistar para tomar posesión de la tierra prometida. Y vemos en esos listas de 7 principios para nuestras vidas. Entonces, hace 3 años comenzamos y nos propusimos, vamos a estudiar con cuidado estas listas, pero vamos a hacerlo de una manera diferente. No vamos a tomar de corrido 1, 2, 3, 7 domingos para hacerlo, sino que vamos a hacer uno de la lista por año, de cada una de las listas. Entonces, si nosotros revisamos en nuestra página, en el canal de YouTube de la congregación, en Spotify, que también se ponen las enseñanzas, ya están las que hemos dado hasta el momento de cada una de estas listas. Y hoy vamos a ver otra cosa que Cristo es digno de recibir. Entonces, ¿dónde encontramos eso? En Apocalipsis 5, del 1 al 12. Y dice, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Se preguntó, ¿quién podrá abrir este libro? Y dice Juan, estaba frente a este ángel poderoso. O sea, ya de por sí, si dijese que es un ángel, ya de por sí es poderoso. Pero él redunda, entre comillas, al decir es un ángel poderoso. Y me imagino a Juan pensando, de pronto el ángel va a ser el digno de abrir ese libro sagrado y nadie se halla que sea digno. Ahora, estoy seguro que tú y yo conoceremos por allá a alguien que se cree que es digno. Sí, porque el orgullo, ¿cierto?, hace parte de un mal que aqueja a nuestra nación y a las naciones. El orgullo tanto natural por los logros como el orgullo a veces incluso espiritual. Y es algo que parte de lo que Dios aborrece y que lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero aquí realmente no se había hallado a nadie que fuera digno ni siquiera de mirar qué había escrito en ese libro. Pero nos continúa diciendo el pasaje que uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? El que ha vencido, la raíz de David, que ha vencido. Muy bien, Cristo Jesús. Ya están despertando más o menos un poco.
después del amén. Y miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y continúa diciendo, y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Tú alguna vez has orado? Allí en Apocalipsis, sí, hace referencia a tus oraciones y son tan valiosas para el Señor que las tienen copas de oro. Dile al que está a tu lado, no menosprecies tus oraciones, porque Dios no lo hace. Les da valor, honra. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y ahí estamos incluidos nosotros. Dile al que está a tu lado, aún yo estoy incluido ahí. Aún yo estoy incluido ahí, gracias a Dios, sí, por su gracia. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a una gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir. Y es digno de recibir, ¿qué? Y da 7 cosas. Dice el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, gracias. Para el Padre. Entonces, ¿qué encontramos aquí en este primer principio? Cristo es digno de recibir la sabiduría. Dile a la persona que está a tu lado, en cambio tú y yo la recibimos por gracia. Y eso es hermoso. O sea, algo que solamente Jesucristo es digno de recibir, por quien Él es, por lo que Él ha hecho, hizo, ha hecho y hará, y por eso es digno de tomar. En otras versiones dicen digno de tomar, aquí en esta versión dice digno de recibir. Algo que Él es digno por lo que Él es, el Señor lo ofrece a sus hijos por gracia. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Entonces, Cristo es digno de recibirla. ¿Cómo se le da la sabiduría al que es digno de ella? Sería una pregunta que nos podríamos hacer. O sea, Él es digno de recibir la sabiduría. Nosotros por gracia recibimos sabiduría. ¿Cómo le damos a Él? ¿Sí? ¿Cómo se la presentamos a Él? Pues una manera es caminando sabiamente, caminando a la altura de nuestro llamado. En Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y aquí en primera instancia está hablando de los padres y madres naturales. ¿Y qué dice? Pues un hijo, ¿cierto? Un hijo que es sabio en su manera de actuar, en sus decisiones. ¿Cómo se ve la sabiduría? Por el comportamiento. La sabiduría es un tema de comportamiento. Entonces, un hijo que se comporta sabiamente trae alegría a sus padres. Pero un hijo que no se comporta sabiamente, sino que da la palabra contraria, ¿no? El antónimo, el hombre necio menosprecia a su madre. Y en otros pasajes habla de cómo trae tristeza a su madre, trae tristeza a sus padres. Y eso lo vemos en nuestras vidas alrededor. Lo vemos seguramente en familiares, en amigos, en conocidos. De pronto en momentos en que nosotros no actuamos con sabiduría y de pronto pudimos hacer llorar a alguno de nuestros padres, a nuestra mamá, por una mala decisión que tomamos y demás. Entonces la primera capa esto habla acerca de los padres naturales. Pero si vamos más allá, que dice que la Escritura se escribió para nuestra edificación, para nuestro consuelo, para nuestra exhortación,
podemos ver, y que es útil para redarguir, para enseñar, para prepararnos, podemos ver que el hijo sabio alegra al Padre, señalando hacia arriba. ¿A qué Padre? Al Padre celestial. Entonces, ¿cómo le damos esa sabiduría que ya es digno de recibir Jesucristo? Practicándola. Porque al hacerlo, alegramos su corazón. Cuando los hijos, dirá que está a tu lado, cuando los hijos, ¿cierto? Nosotros andamos sabiamente. Andamos sabiamente. Entonces, alegramos el corazón del Padre cuando caminamos sabiamente. Es uno de los primeros principios que podríamos extraer, que vamos a ver en esta mañana tarde. Alegramos el corazón del Padre cuando caminamos sabiamente. En Proverbios 23, 15 al 16 nos dice: Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se me alegrará. Y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto, lo correcto. ¿Qué vemos aquí? Dice, si tu corazón es ¿qué? Sabio, ¿cierto? Mi corazón también se alegrará. Sí, y tus labios hacen, ¿cierto? Hablan lo que es recto. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Dónde pone la sabiduría? ¿En la mente? ¿En el intelecto? ¿O en el corazón? Y por lo general, cuando nosotros pensamos en una persona que no fue sabia, ¿qué es lo que decimos? Pues, ¿cómo no pensó? O sea, en nuestra cultura, la sabiduría está asociada a la mente, al intelecto. Pero bíblicamente, la sabiduría está asociada al corazón. Esa manera de pensar en que la sabiduría está asociada al intelecto es una herencia que tenemos de la filosofía griega, los cuales exaltaban el intelecto y la razón. Y hablaban, entre tú más cultives tu intelecto, más sabio serás. ¿Cuál es el tema? La sabiduría bíblica es un tema de comportamiento. La sabiduría griega es un tema de conocimiento. De yo saber más. Yo entender más. De ser los entendidos porque sé más cosas. En cambio, lo que Dios muestra en la Escritura es que la sabiduría bíblica es que tú te comportas rectamente, te comportas mejor. Saber más o comportarse rectamente. Y son dos caminos que se presentan, y una sabiduría nos va a llevar a algo egocéntrico porque solamente yo, lo que yo conozco, lo que yo sé, cuánto yo he crecido, cuánto yo conozco más que otros. Yo soy un entendido, los otros están en otro nivel, pobrecito, no han alcanzado estos niveles de conocimiento que yo tengo. Y exalta al yo y exalta al individuo. La sabiduría bíblica está totalmente asociada con el otro, con cómo puedo comportarme mejor y ayudar mejor al prójimo. Al punto que cuando Salomón pide sabiduría, ¿para qué la pide? No la pidió para gobernar sobre sus emociones, ¿cierto? Por ese lado no fue. Pero dijo, ¿cómo voy yo a gobernar este pueblo? ¿Cómo yo voy a tomar decisiones? ¿Cómo yo voy a juzgar lo correcto? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a poder atender un caso y tomar una buena decisión que sea recta delante de ti y no ir a obrar en injusticia con alguien necesitado por no actuar sabiamente? Y le pide sabiduría para gobernar. Y cuando vemos en Proverbios, la sabiduría de los hijos está asociada a cómo su comportamiento honra a sus padres. Cuando habla más adelante en Proverbios del sabio, también otros ejemplos que da es cómo el hombre sabio se aleja de la mujer extraña. Pero el necio se va de cabeza, siguiendo sus pasiones, sus emociones, no, sino sus pasiones. Y empieza a mostrar cómo la sabiduría es un tema de comportamiento. Dice que el sabio da, o sea, el sabio es generoso, mas el necio acapara.
y luego no tiene nada. Vendrá a ser como el polvo. Y así en Proverbios hay muchos donde compara la sabiduría, ¿sí?, con la necedad, pero la sabiduría bíblica siempre va asociada al prójimo, a otros, a nosotros, no únicamente a mí mismo. Sabiduría para con mis hijos, sabiduría para con mi cónyuge, sabiduría para con mi negocio, con mi empresa, para con mis jefes o para con mis empleados o los subalternos, el equipo que tengo a cargo, sabiduría para el estudio. Y a veces en este pensamiento griego, en cambio la sabiduría es un tema de cómo yo crezco, cómo yo me realizo. ¿Quiénes son los herederos de la filosofía griega? Porque ustedes dirán, ay pastor, pero nosotros ya no estamos en Atenas, no estamos en Roma, estamos acá en Bogotá, la Atenas latinoamericana, mientras vamos por las calles, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿sí? Estamos acá en Bogotá, ¿sí? ¿Quién heredó todo eso? Conocimiento griego, de poner la razón por encima de el corazón, incluso de neutralizar o mantener de una manera neutral los sentimientos. Deben estar completamente equilibrados y ser neutrales, y la razón debe gobernar sobre ellos, porque la razón es más alta. Tienes que autorrealizarte, tienes que autorregularte. ¿Quiénes heredaron eso? ¿Quiénes son los filósofos modernos? La psicología. Por eso un psicólogo sin Dios, nosotros aquí tenemos personas que han estudiado psicología, que los hemos incluso impulsado, porque es una herramienta muy interesante, pero de la mano de lo que el Señor dice, porque hay mucha basura en medio de esa herramienta que le han metido, porque es una herramienta que nació netamente del humanismo. ¿Cómo yo, hombre, me arreglo a mí mismo? Entonces imagínate una persona que se está ahogando en el mar y dice, ay, me voy a desahogar. Suena ridículo, pero es lo que muchas veces hace el hombre. Por eso, por lo general, en la mayoría de los casos, las terapias nunca terminan. Es una renta para toda la vida. Personas que dicen, no, me tengo que encontrar a mí mismo, voy a ir con un psicólogo, con una psicóloga, ¿sí? Me voy a alejar por un tiempo de todo, luego volveré, y nunca vuelven. Porque es un tema netamente humanista. Y yo con yo. Cambio, en el Señor es Él y yo, ¿sí? Y gracias a Él, porque Él es el que me puede sacar, jalar, ¿sí? Ayudar realmente. Entonces, la psicología tiene herramientas muy interesantes, pero si nos quedamos solo con ellas, nos entramos en un asunto de únicamente regulación emocional, regulación de mis pensamientos, ¿cierto? Ahora el mindfulness, que es el estar, ¿sí?, en el momento y vivir el momento en el que estar y concentrarte en el momento. Y todo le van poniendo un nuevo nombre, pero el de fondo son las mismas filosofías. Entonces sí, nosotros creemos que a veces que estamos caminando en Bogotá, que estamos en el 2025 en este momento, pero mucho de la cultura que nos rodea estamos y nos quedamos pegados espiritualmente en Grecia y en Atenas. Muchas de las cosas que se practicaban en ese entonces, en esa cultura, las continuamos practicando hoy con otro empaque. Entonces, la sabiduría es un asunto del corazón. Y es un asunto de comportamiento. Entonces, muchos creen, ahí coloqué, muchos creen que la sabiduría es un asunto de la mente, pero la sabiduría bíblica es un asunto del corazón. Corazón. ¿Cuál es la frase por excelencia que decimos los colombianos? Primera de Colombianos 6:37 creo que es. Eso no está en la Biblia por si acaso, ¿te está escuchando allá? Cuando cometemos un error, ¡qué bruto! ¿Y a dónde nos llevamos la mano? A la cabeza, al cerebro, como ¿cómo no lo pensé de una mejor manera? Pero muy interesante, porque nuestro ser, cuando tú le dices a alguien lo que tú opinas, tú no dices, yo opino, yo creo, mira, yo siento, yo. Cuando tú te refieres a tu ser,
¿Tú cómo haces? Es que yo creo. ¿Y a dónde te llevas la mano? Instintamente, o sea, a tu corazón. Porque bíblicamente el corazón, más allá del cardia, ¿cierto? El músculo como tal, es nuestras entrañas, es nuestro interior, es lo que somos, es lo que está dentro de nosotros, es el eje de decisión nuestro. Que por causa del pecado, Jeremías dice, es engañoso. O sea, ojo porque el corazón es engañoso, lo dice en Jeremías. Ojo porque cuántas veces tu propio corazón no te ha jugado una mala pasada. Es engañoso, ¿quién lo conocerá? Más el Señor. Él escudriña los corazones. Entonces es bonito, ¿sí? Porque en las manos del Señor, el corazón es una herramienta poderosa. Porque fuera de eso, Él promete cambiarlo por uno nuevo. Entonces tenemos una promesa de Él que podemos acudir a Él y decirle, haz esa transformación, ese cambio de mi corazón. Necesito un nuevo corazón. Entonces la sabiduría bíblica es un asunto del corazón. Proverbios 1:7, versículo por excelencia cuando se habla de sabiduría. No podríamos mencionar sabiduría sin hablar de que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es que eso ya lo sé. Es que yo ya he hecho esos cursos. Yo ya vi eso en mi otra iglesia. Es que esto, es que lo otro. De nuevo, porque en la cultura que nos rodea, una cultura caída, creemos que la sabiduría es un asunto de intelecto. Y creemos que en la iglesia a nivel espiritual se mueve igual. Ah, no, yo ya hice el curso, yo ya estuve, yo ya vi, ya lo sé. Ah, sí, ese versículo lo he escuchado muchas veces. ¿Qué abre eso? El orgullo. Que es lo primero que Dios aborrece, lo que Dios más aborrece, que lo dice en Proverbios 6. Lo primero de la lista de 7 cosas que Dios aborrece, los ojos altivos, el orgullo. Es el primer pecado, el pecado que cometió Satanás en los cielos, que quiso tomar el trono, porque dijo, yo puedo hacer un mejor trabajo que Dios. Y el pecado que le hereda a la humanidad cuando le habla a la mujer y al hombre y les dice, Dios está mintiendo, si ustedes toman de este fruto, ¿qué? Serán como Dios. Ustedes serán como Dios, ya no necesitarán a Dios, no necesitarán a nadie. El orgullo. Entonces, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, pero el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El reconocer que lo necesito a Él y el reconocer la posición que Él tiene. Entonces, la base de la sabiduría es el reconocer con temor y humildad quién es el Señor. Cuando yo reconozco quién es el Señor, caigo delante de Él. El discípulo amado, ¿cuál fue el que hablamos a veces en nuestro entorno del discípulo amado del Señor Jesucristo? Juan, el apóstol Juan. ¿Quién escribió el Apocalipsis? ¿Quién recibió la revelación de Apocalipsis? El apóstol Juan. En la última cena, ¿quién se recostó en el pecho del Señor? El apóstol Juan. O sea, era un discípulo que era cercano, que amaba al Señor como un padre, como un hermano mayor. Lo amaba y era cercano. Y cuando tiene la visión celestial en Apocalipsis 1 y 2, ahí al comienzo del libro, y se le aparece la visión de Jesucristo, Juan va y le dice, ¿qué hubo? No te veía, tú. Lo saluda así el pana, dice, ¡buh! Caí como muerto delante de él. O sea, sintió que iba a ser fulminado. El apóstol Juan, al final de sus días, ya había recorrido gran parte del mundo, había ayudado a levantar muchas iglesias, había de la mano del Señor discipulado a muchos, hecho una obra maravillosa. Algunos dirían, era tan bueno que se ganó el cielo. No, eso no es bíblico. Es por gracia. Sí, pero había hecho todo un ministerio. Íntimamente conoció al Señor en vida. Y en sus tiempos de oración seguro que percibía su presencia. Pero al encontrarse cara a cara con Jesucristo, cae como muerto.
delante de su presencia. En cambio, tú escuchas a profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros modernos. Ay, me encontré con Jesús, sí, nos fuimos allá a la esquina y nos tomamos una cervecita y me confesó que tal cosa. Y escuchas unas vainas, y así, vainas, literal. Unas locuras, unas cosas, de tú dices, no sé con qué espíritu fuiste a tomar, pero no fue con el Espíritu de Cristo. No fue con el Espíritu de Cristo. Porque todo el que tiene una visión celestial cae delante de su presencia. Por lo grande que es Él. Por lo majestuoso que es Él. Y Juan, el íntimo, cayó. ¿Por qué? Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando yo reconozco quién es Él. Pero si yo me levanto en mi propio conocimiento, en lo que yo soy, aún en mis cartones delante del Señor, ¿no? Yo desde hace tantas décadas, sí, y me vengo congregando, y vengo haciendo esto, y hago la obra del Señor, y yo esto, y yo lo otro. Y eso me llevaba a Lucas 18, los que les gusta anotar para que lo lean después. Lucas 18, 9 al 14, que es la parábola, y dice así. Bueno, te lo voy a leer, para que la lean después, pero no. Pues para qué les doy Sí, mi versión es más larga porque yo le añado efectos especiales, entonces leámosla tal cual. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dile al que está a tu lado, no está hablando de nosotros. O más bien, espero que no esté hablando de nosotros. Espero. 2 hombres, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. ¿A quién le oraba? A sí mismo. A sí mismo. Uno puede conocer mucho de una persona por la manera en que ora. Ahora, no es para que nos volvamos sospechosos de la oración, ¿no? ¿Cómo ora este? ¿Sí? Pero la oración revela mucho de lo que somos nosotros. A veces, en grupos de intercesión a veces pasa esto, lo hemos vivido. Hace muchos años, ya nadie está acá, ¿sí? Pero eso de que de pronto hay 2 personas que están como en desacuerdo en algún tema y entonces convierten la oración en herramienta de echarle el vainazo al otro. Entonces, Señor, y recuérdanos que es importante amar al necesitado y es importante darle también al necesitado y también acordarnos de ello, no solo pensar en nosotros mismos. Y luego la otra persona cuando le toca orar, ¿no? Sí, Señor, pero recuérdanos también que si no trabajamos en nuestro carácter y en lo que somos adentro, pues de nada sirve también ayudar al necesitado. Y es como que la oración, ¿sí me entienden? Dile al que está a tu lado, pasa. En otros lados, es hermoso. A veces somos como niños, esa es la visión que yo a veces veo de parte del Señor cuando veo a mis hijos y me veo a mí mismo. ¿Cuántas niñadas he hecho yo ya? ¿Sí? Mis 41 años, a punto, todavía tengo 41. Mis 41 años me quedan unas semanitas todavía, ¿sí? Y aún en el Señor, ¿sí? A veces salgo con unas niñadas y con unas cosas y digo, Padre, tu misericordia y gracia para con nosotros. Entonces el fariseo oraba para sí mismo y le decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos de allá atrás, ¿no? Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Y estaba yo orando para sí mismo y nos dice versículo 13, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad, dice esta versión, otra la Reina Valera dice, ten misericordia de mí, pecador. Dios, ten misericordia de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero el fariseo no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Entonces, ¿quieres sabiduría de parte del Señor? Ojo con el orgullo. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Para recibir ayuda yo debo creer que Él me puede ayudar. Y debo saber que lo necesito. Porque si yo no necesito ayuda, pues no lo voy a buscar.
Porque ya, si ya me las sé todas, nos quedamos en esa adolescencia espiritual. Porque por lo general a esa etapa que le llaman adolescencia, ¿cierto? Esa etapa de la juventud, cuando estamos en esa etapa creemos que no la sabemos todas. Que porque sabemos manejar un celular mejor que nuestros papás, somos más inteligentes que ellos. Cuando le han puesto en el zoológico a un simio un celular y lo sabe manejar re bien, touch, taca, ta, 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 o sea, ¡uy, es tan sabio! ¿Cómo sabe de tecnología? ¿Sí? Pero nosotros pasamos por esa etapa en la juventud de ver de manera diferente el mundo. Estamos encontrando quiénes somos en el Señor, orando para que sea en el Señor y no lo que otros nos digan. Y nos creemos más que los demás, más que nuestros papás. Mejor dicho, nosotros sí sabemos del mundo. Papá, usted no se meta, mamá, usted no se meta, las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado. Luego crecemos, tenemos nuestros hijos y empezamos a escuchar las mismas frases que algún día le dijimos a nuestros papás. Y se repiten estos ciclos de iniquidad. Pero en el Señor debemos romper con ellos. La humildad. Donde no hay humildad, pronto hay una caída. Y en Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Entonces va de la mano del temor del Señor. Porque si yo me las sé ya todas, pues no le voy a pedir al Señor. Ahora, ¿qué es lo bonito que nos muestra aquí este pasaje en Santiago? ¿Qué es lo interesante? Lo que toca nuestro corazón. Dice, si a alguno le falta sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedírsela a Dios. Pedírsela a Dios. ¿Cómo se la pido yo al Señor? Dile a la persona que está a tu lado, pedir es pedir. Dile así, pedir es pedir, porque a veces lo más obvio no es tan obvio. O sea, esto es una promesa de parte del cielo. Que donde este rollo que nos decía la Escritura, nadie era digno de abrirlo. Y que solamente había uno digno y uno digno de recibir todas estas cosas, incluyendo la sabiduría. O sea, la sabiduría es algo de lo cual el único que es digno es Jesús, el Cordero que fue inmolado, Jesucristo. Pero esa sabiduría que Él es digno de recibir, nosotros podemos pedirla. ¿Y qué promete Dios? Darla abundantemente y sin reproche. ¿Y qué? ¿Y le será qué? Dada. ¿Qué hace el enemigo en una situación? Satanás. Tenemos una situación que no sabemos qué hacer. No sabemos qué decisión tomar o no sabemos cómo manejar con nuestros hijos, nuestro cónyuge, en la empresa, en el estudio. Y no sabemos qué hacer con esta situación en la congregación, de pronto entre hermanos y demás. ¿Y qué dice la Escritura? Pues pídale a Dios que le dé sabiduría para saber qué hacer. Y viene el enemigo. Pero ¿cómo le vas a pedir sabiduría a Dios? ¿Cómo le vas a decir eso a Dios? Si tú también estás ahí involucrado en el problema. O si fue porque tú peleaste con alguien y quieres sabiduría para la reconciliación. ¿Cómo le vas? ¿Con qué cara le vas a pedir eso a Dios? Y empieza a hablarte para que te veas a ti mismo y no a Él. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿De dónde viene el temor del Señor? De verlo a Él. Y cuando yo lo veo a Él, lo grande que es, lo majestuoso que es, lo puro que es, lo santo que es, digo, ten piedad de mí, que soy pecador. Sí, ten piedad de mí. Pero cuando me veo a mí mismo y no me enfoco en Él, entonces de por sí le doy la espalda y empiezo a saberme a mí mismo.
Uy, sí, ¿cómo lo voy a pedir? Uy, no, sí, ¿con qué cara? ¿Mm? Y pasa una situación en tu vida, los que se están congregando virtualmente también en este momento, los que estamos acá, hemos escuchado personas que pasaron por ciertos desiertos, se alejaron de la congregación y también del Señor. ¿Mm? Y luego vinieron situaciones de adversidad a sus vidas y necesitaban reconectarse con el Señor. Pero yo con qué cara voy a volver a la congregación, yo con qué cara voy a ir al grupo, si hace meses que no voy al grupo de crecimiento, qué pena ir. Sí, y es detrás quién está hablando, Satanás, las tinieblas, sí, diciendo a la persona, sí, no tienes razón, ¿sí? No vayas, con qué cara, y alimentando esa autocondenación y autoculpabilidad. Cuando el Señor dice que le pidamos sabiduría y Él le da a algunos, dice a todos los que le pidan. A todos los que le pidan se la dará. ¿Y qué dice? ¿Te dará un poquito? No. ¿Dice qué? Abundantemente. ¿Y sin qué? Sin reproche. Sin reproche. Sin reproche. ¿Cómo somos nosotros a nivel humano? ¿Cierto? Cuando nos vienen a pedir un favor o algo o alguien que... O de pronto si alguno de nuestros hijos ha cometido alguna falta. ¿Sí? Sí, mi hijo, tome, pero ahorita hablamos. Sí, ahí está él. Ahorita le reprocho. ¿Cierto? Ahorita nos sentamos y va a haber el reproche. Pero dice, en cuanto a este tema de la sabiduría, pida. Y Santiago ahí, en este pasaje y en el siguiente, habla de por qué no tenemos, porque pedimos, pero cuando pedimos, pedimos mal, ¿cierto? Hay todo un tema de cómo se pide, pero cuando necesitamos sabiduría, la única fuente de sabiduría es Dios. Él es la fuente, la base de la sabiduría. Lo necesito a Él para la sabiduría, para tener sabiduría en una situación. Entonces, ¿qué principio sacamos de aquí? La sabiduría viene de Dios y se la podemos pedir libremente. Dile a la persona que está a tu lado, ¿necesitas sabiduría? Entonces, sea cual sea la situación, tenemos una herramienta que es la herramienta de herramientas, que es el Señor mismo y conectarnos con Él en oración, el pedirle. Está su palabra, que en su palabra está plasmada la sabiduría de lo que Él ha dicho y nos guía. Entonces, lo que más va a querer hacer el enemigo siempre en una situación es aislarnos. Aislarnos. No sé cómo manejar esto. Y nos aislamos del Señor. Y como no queremos de pronto pedir ayuda o que otros noten que estamos en un momento de debilidad por causa del orgullo, nos alejamos de la congregación o de los grupos en los que hacíamos parte, nos empezamos a alejar. O si alguien ahí sabe que estamos pasando por la situación, entonces nos alejamos un poco porque no queremos que nos pregunten. Porque si estamos afrontando una situación crítica que nos hace sentir débiles, pues no nos gusta, el alma nuestra no le gusta que nos pregunten por ella. Si estamos en un proceso de separación, estamos mal con el cónyuge, pues no vamos a querer que nos pregunten sobre eso, que nos hablen del tema. Vamos a sentirnos como, Entonces vamos a buscar alejarnos y eso es lo que más daño hace. Porque nos estamos alejando de las herramientas que el Señor ha colocado, los espacios que el Señor ha colocado, las personas que el Señor ha colocado para hacer esa red de apoyo, ¿sí? Esa red espiritual, esa familia en el Señor. Y es lo que ama hacer el enemigo. Desde el principio, sus técnicas, sus tácticas no han cambiado. Toma a la mujer, ¿cierto? Y le empieza a hablar a ella. No se dirigió a los dos, a pesar de que al final del pasaje dice que ella le da a comer a su marido que estaba
con ella. Pero ¿qué hizo? Aún ella estando, la aisló. Le habló a ella. La aisló de él. Y así continúa siendo el enemigo. Hay situaciones en nuestra vida donde necesitamos del Señor. Y el enemigo nos aísla o nos lleva a ver cómo lo hacemos en nuestras fuerzas, qué herramientas tenemos, qué podemos hacer, a quién le preguntamos. Y empezamos a preguntarle a todo el mundo. Aún en una bonita manera le preguntamos a un líder, a un hermano, a un pastor. Y ahí podemos quedarnos escuchando 1 hora de consejos. Pero si no le preguntamos al Señor primero que todo, ¿para qué? Para que esos consejos vengan a apoyar, ¿cierto? Lo que el Señor me está diciendo. Vengan a confirmar o a mostrarme, ¿sí? Así. Si el Señor me está hablando que era por este lado y escuché este consejo sabio, esto está en la Escritura, ¿sí? Se confirma lo que recibí de parte del Señor. Pero a veces nos queda más fácil pedir el consejo a alguien que ir a la fuente de sabiduría, que es el Señor. Y resulta que Él dice que lo podemos hacer libremente. Libremente. Y en la Escritura encontramos muchos ejemplos de necesidad de sabiduría, cuando Salomón pide sabiduría para guiar y gobernar al pueblo. De José se dice que tenía la sabiduría para emprender todo el proyecto que se iba a hacer, para ahorrar durante 7 años, para poder tener semilla para los siguientes 7 años. Nos habla en Santiago que necesitamos sabiduría para guiar espiritualmente a otros también, la sabiduría celestial y muchas cosas más. Entonces, en lo que hemos visto, quedamos con 4 principios. Alegramos el corazón del Padre cuando caminamos sabiamente. El segundo, muchos creen que la sabiduría es un asunto de la mente, pero la sabiduría bíblica es un asunto del corazón. Y ahí es donde a veces acontece, no sé si les ha pasado, que había algo que era lo lógico que debías hacer, pero acá no te daba paz. ¿Sí? O sea, lógicamente era el mejor negocio, el mejor proyecto, la mejor decisión. Sí, vamos a hacerlo de esa manera. Pero uno no dice, no sentí paz. Uno dice, no sentí paz. Y seguiste en ese momento eso que era el Espíritu Santo en tu corazón, ¿sí? Esa guía del Espíritu en espíritu de sabiduría que te decía por ahí no es. Y te salvaste de. O seguiste adelante porque era tan lógico que luego te arrepientes porque dices, yo sí no sentía paz con que hiciéramos esto. No sentía paz con que hiciéramos lo otro. Pero como se nos enseña que la lógica mata el corazón, cometemos muchos errores porque la sabiduría bíblica es un tema del corazón. Obviamente, un corazón donde está el Señor, donde ha depositado el Espíritu del Señor, donde está el espíritu de sabiduría de parte del Señor. El tercero que vimos es la base de la sabiduría es el reconocer con temor y humildad quién es el Señor. Y por último, la sabiduría viene de Dios y se la podemos pedir libremente. Entonces vamos a tomarnos unos minutos para orar, para colocar delante del Señor esas situaciones en las que necesitamos sabiduría, esas situaciones por las que estamos pasando, para que el Señor nos dé más sabiduría aún para manejarlas. Amén. Vamos a pedirle al equipo de alabanza que nos acompañe, por favor. Entonces nos tomamos estos minuticos para orar. Terminamos ahí de escribir los que tenemos esa costumbre, dejamos nuestras notas a un lado. Si el Señor te muestra algo, pues llegas y lo escribes. Yo sé lo que es eso, a mí me gusta mucho mantener escribiendo y a veces estoy en tiempos de alabanza delante del Señor y de repente saco para anotar porque percibo algo, el Señor me muestra algo y no quiero perderlo para después meditar en ello y lo escribo. Padre, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias, Padre, por el tiempo de alabanza que pudimos tener el día de hoy, Padre. Te damos gracias por ese tiempo de ministración, Señor, cuando hablaste directo a nuestro corazón, Padre. Te damos gracias por el tiempo de la cena, Señor, la palabra que diste a través del pastor Hernando, Padre.
Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de este servicio, Padre, tanto para aquellos que estamos aquí, Padre, como para aquellos que están conectados, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu se manifiesta, Señor. Y te damos gracias, Padre, por la obra que has estado haciendo, que continúas haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas, Padre. Te pido, Padre, que traigas luz, Señor, a nuestro corazón en este momento, a cada uno de nosotros, Padre. Primero que todo, para evidenciar si hay temas de orgullo, Señor, que se han levantado para impedir que yo busque de ti, Señor, que busque consejo sabio, que busque ayuda en situaciones, porque creo que me las sé todas y que no necesito a nada ni nadie. Te pido que evidencies, Señor, las áreas de nuestro corazón, Padre, donde continuamos andando como el fariseo, menospreciando a otros porque no oran como yo oro, no se congregan como yo me congrego, no saben lo que yo sé, no leen la Biblia como yo la leo, no adoran como yo adoro. Te pido, Padre, que si hay orgullo espiritual en medio nuestro, que sea evidente en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que como un reflector de luz, Señor, en la noche oscura, se haga evidente esa área de nuestro corazón donde aún en nombre tuyo ha entrado orgullo, Señor. Por lo que yo conozco, lo que yo sé de cómo orar, de cómo guerrear, de cómo hacer las cosas, lo que he aprendido, el bagaje que tengo, las escuelas a las que he ido, los materiales que he consumido, los libros que he leído, las intercesiones que he tenido. Y reconocemos, Padre, que todas esas cosas y logros son por gracia. Que a la final somos tan débiles y nuestra fortaleza es porque tú nos las das. Que lo que yo puedo hacer es porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece y no en mis propias fuerzas, no en mi propia prudencia, Señor. Te pido, Padre, que traigas a luz, Señor, en cada uno de nosotros aquellas áreas de orgullo, Señor, aún el orgullo intelectual de nuestros logros, nuestros títulos, los ascensos que hemos tenido, las empresas por las que hemos pasado y cómo nos enorgullece. Las palabras que hemos escuchado, los reconocimientos. Y hagas evidente en nosotros, Señor, que a la final ese reconocimiento es pasajero y vano. Si nuestra vida no está rendida a ti, si no eres tú el que da el reconocimiento. Que aún para nuestro trabajo, para lo que creemos que ya no la sabemos todas, te necesitamos. Porque fuera de ti nada podemos hacer, Jesucristo. Padre Celestial, por favor, revela, Señor, a cada uno aquellas áreas, Señor, aquella raíz de orgullo, si la hay, Señor. Y si no la tienes, no te vayas a enorgullecer de que no hay orgullo en ti, porque ahí está el orgullo queriendo entrar. Yo no soy orgulloso, yo soy humilde. Ay, Padre, cuán engañoso es ese tema. Y el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor, y el reconocer que tú eres el grande, no yo, que tú eres el sublime, no yo, que tú eres el Padre perfecto. Y por eso, Padre, como padres te pedimos sabiduría para con nuestros hijos, sabiduría para la crianza, sabiduría para manejar las situaciones en el hogar con cada uno de nuestros hijos. Tú, Padre, que eres el esposo perfecto de la iglesia, te pedimos sabiduría para con nuestro cónyuge, sabiduría para esa relación de amor y respeto, sabiduría para afrontar las dificultades y las tormentas que a veces quieren venir y dar contra la casa, para que esté bien edificada en la roca, en lo profundo, en ti, Señor.
Te pedimos sabiduría, Señor. Sabiduría. Sabiduría para nuestros grupos de crecimiento. Sabiduría para manejar las relaciones entre hermanos en la congregación. Sabiduría, Padre, donde hay necesidad de reconciliación, donde han habido malos entendidos o aún peleas y no volvernos a hablar. Sabiduría, Señor, para que sea a tu manera y no por mi orgullo, no por mi posición, no por yo pararme en mi posición y en que yo tengo la razón, Señor, sino que dice ese corazón pegado al tuyo, Señor. ¿Qué dices tú, Espíritu Santo, en nuestro interior? ¿Qué dices tú? Y en cada situación, Padre, pido tu luz, Señor, para que podamos alegrar tu corazón, como lo decía el proverbio, que los hijos sabios alegran al Padre. Queremos ser hijos sabios que alegren tu corazón, Padre. Y nos aferramos a esa promesa, reconociendo, Padre, reconozco que en muchas situaciones no he actuado con sabiduría, he actuado con necedad, por ignorancia, por orgullo. Pero quiero aferrarme a esa promesa de Santiago, donde dices que el que le falte sabiduría te la pida y tú la das sin reproche, Señor. Aun donde mi cónyuge, mi pastor, alguien que me conozca pueda decir: ¿usted qué hace pidiéndole eso al Señor si usted tal y tal cosa? Y me reprocha. Tú no me reprochas si te pido sabiduría, Señor. Y eso es bueno, porque no dependo de los hombres y de que me den su aval para que tú me des sabiduría, Señor. Dependo únicamente de ti, Señor. De ti, Señor. En humildad, no con orgullo. Te pedimos, Padre, en cada situación. Aquí hay mamás, aquí hay papás, aquí hay personas que están manejando sus emociones, solteros, solteras. Hay matrimonios, hay esposos, esposas que están afrontando situaciones. Hay situaciones económicas, situaciones emocionales que vienen y golpean nuestros hogares, y a veces nos sentimos abrumados, Señor. Y te pido que a cada uno en la situación en que está, Señor, situaciones ministeriales, situación de mi propósito, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Para dónde voy en el Señor? En todos los ámbitos, Señor. Te pido que a cada situación seas propicio, Señor, y derrames de tu sabiduría. Que sea tu espíritu de sabiduría, Señor, sobre aquellos corazones temerosos de ti, Señor, y que te buscan y que lo piden, Señor, con humildad. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos. Por favor, danos de tu sabiduría, Señor, para esas áreas y esas situaciones de nuestra vida. Venimos a tomar de ti, como lo orábamos antes de la enseñanza. Venimos a la casa del alfarero y venimos a pedir que soples de tu espíritu de sabiduría, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Abrimos las recámaras de nuestro corazón para que seas tú, Señor, llenándolas y llenando esos depósitos, Señor. Veo algunos corazones con depósitos de libros viejos, empolvados, conocimiento que no sirvió para nada porque no se puso en práctica, o era conocimiento por conocimiento. Y cómo se remueven esos libros, se limpian estos lugares y entra un nuevo soplo de parte del Señor, con rollos celestiales, con rollos sellados, hermosos y preciosos, con declaraciones de lo que tú eres en el Señor, de lo que tú debes hacer en el Señor, lo que debemos emprender en el Señor y a su manera, la manera de hacerlo. Hay libros ahí tan viejos porque los heredamos de nuestros padres y de los padres generacionales, aún de la colonia, de cómo se manejan las cosas en nuestras naciones. Libros llenos de violencia, de orgullo, de posiciones de así es como se hacen las cosas en esta casa.
y se ha repetido de generación a generación a generación. Y el Señor viene y te dice: limpia estas bibliotecas, saca, remueve esos libros y coloca ahí la palabra del Señor. Coloca ahí el proverbio que dice: la respuesta blanda aplaca la ira. Y construye una nueva historia en tu corazón. Y veo así una obra que el Señor está haciendo en algunos corazones, incluso alguno que está conectado. Y es una obra hermosa de quitar esas cosas viejas, esos principios viejos, generacionales, de violencia, de rencor. Me lo hizo, entonces yo se lo hago. Y es una sabiduría satánica, cuya fuente es Satanás mismo. Y el Señor la remueve y coloca su sabiduría. Al que te pida, dale. Coloca su sabiduría. Perdona hasta 70 veces 7. Coloca su sabiduría. Si te quita la capa, no le niegues también el abrigo. Coloca su sabiduría que va al corazón, una sabiduría espiritual, no carnal ni diabólica. Oh Señor, continúa obrando en nosotros, Padre. El Padre me mostraba que Él estaba abriendo sus recámaras en el cielo, pero muchos de nosotros estábamos viviendo aquí como mendigos. Él tiene dispuestas sus recámaras y son recámaras llenas de sabiduría. La sabiduría es como grandes riquezas. Cuando tú tienes sabiduría, tu vida se llena de riqueza. Riqueza en diferentes áreas de tu vida, no solo hablo material. Cuando tenemos sabiduría, vivimos como el Padre quiere que vivamos, pero su iglesia está viviendo como mendigo. Tomamos unas cuantas monedas y de eso vivimos. Tratamos de que la sabiduría sea la que creemos que tenemos, pero se nos olvida que el Padre tiene abiertas sus recámaras para nosotros, sus hijos. Ahí están abiertas sus recámaras para ti, pero también hay un principio espiritual que debemos tener en cuenta. Nosotros vivimos por fe y no por vista, y la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no vemos, y muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que esperamos en Cristo. Así que hoy, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos. Muéstranos qué tienes para nosotros, tus hijos. Muéstranos qué tienes para nuestro futuro. Muéstranos en qué debemos esperar, a qué nos debemos aferrar en ti, para que nada nos mueva, Padre. Para que nada nos mueva, para que nos cimentemos en ti, Padre, en la roca fuerte. Hoy deseamos avanzar hacia lo que tú tienes para nosotros. Hoy queremos conquistar lo que tú nos has entregado. No queremos que nos sea arrebatado, o mucho menos que nos digas que nunca lo tomamos, Padre. Hoy en el nombre de Jesús nos paramos como tu pueblo. Nos paramos en el nombre de Jesús. Párate donde estás y reclama lo que tú quieres, lo que el Padre te ha entregado. Párate y reclámalo en el nombre de Jesús. No te quedes más dormido, iglesia. El Padre ha preparado cosas bellas para ti, cosas hermosas para tu vida, para tu futuro, para tu familia, para tu trabajo. Levántate y tómalo en el nombre de Jesús. Y empieza por el temor a Jehová. Esa es la base de todo. Ahí está la base de todo. Así que hoy en el nombre de Jesús se rompe toda ceguera espiritual. Se rompe en el nombre de Jesús. Hoy tu pueblo se levanta viendo, Padre. Hoy nos levantamos viendo, caminando con certeza hacia donde nos dirigimos, porque sabemos qué es lo que tú nos has entregado y lo tomamos en el nombre de Jesús. Lo tomamos. Hoy hay victoria en nuestros hogares. Hoy hay victoria en nuestras familias, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas sobre tus pies, por favor. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor en su trono está.
oración que hemos levantado, que levantamos y que levantaremos está en esas copas de oro, en esas copas celestiales, porque son muy importantes para Él. Que nada ni nadie te diga que tú no tienes derecho a hablarle, a orarle, a pedirle, a clamarle por una situación en tu vida, en tu familia, aún en tu lugar de trabajo, por pequeña que sea ante los hombres. Si está en tu corazón es porque es importante para ti, y si va de la mano de lo que el Señor quiere para tu vida, ten por seguro que Él te guiará, te guiará. Amén.